Hola a todos, bienvenidos a este webinar titulado ¿Dónde fallan los programas de sincronización en ganado vacuno? El objetivo de la sesión es debatir, hablar sobre reproducción, sobre este tipo de protocolos que se utilizan muchísimo en ganado vacuno lechero y hay una gran variedad de protocolos que se hacen prácticamente a medida para cada explotación, pero en los últimos años, por lo menos en España, ha habido una gran revolución en el vacuno extensivo y muchos profesionales ya hacen controles de reproducción rutinarios, establecen programas de inseminación a tiempo fijo, emplean mucha inseminación artificial y va desplazando poco a poco a la monta natural. Y bueno, todas las pautas que vamos a hablar son tanto válidas para uno como para otro tipo de producciones, ¿vale? Bueno, vamos a tratar tres grandes bloques, ¿vale? Los programas pueden fallar por muchas causas. Vamos a desechar ciertas causas que podrían también influir, pues como podría ser la alimentación, las instalaciones, algún tipo de manejo, etcétera, etcétera. Entonces vamos a hablar un poco cuando implementamos un programa de sincronización de la ovulación o diseminación a tiempo fijo, qué causas son las que pueden hacer que esto no funcione, ¿vale? Por eso vamos a dividir en dos grandes grupos el debate. Uno, causas relacionadas con la vaca. Para ello, pues hablaremos de diferentes aspectos de la fisiopatología de la vaca. Y después también otras causas que normalmente se hablan mucho menos, que son causas relacionadas con una mala ejecución del programa, ¿vale? Una incorrecta administración, bueno, veremos muchos aspectos. Y por último, también trataremos otra parte que no es relacionado con el fallo de estos programas, pero sí que es una parte que va a darnos alguna idea de por dónde va el camino de este tipo de trabajos en el futuro. Es decir, vamos a hablar un poco del escenario futuro, son hipótesis, son opiniones muchas veces, de cómo va a desarrollarse pues, por parte pues, de la sociedad, del consumidor, de los propios gobiernos que van a legislar pues, el uso de todos los productos farmacológicos que estamos utilizando. Bueno, es un poco el contenido de este webinar. Para la realización de este webinar vamos a contar con la ayuda de un numeroso grupo de técnicos. Agradecemos en primer lugar a Giovanni, que va a hacer un poco de director de este webinar. Ha preparado algunas intervenciones de los diferentes módulos que hemos anunciado y también ha preparado una serie de preguntas, una batería de preguntas que se ha formulado a un grupo amplio de técnicos. La mayor parte de ellos son técnicos que están realizando actualmente, integran la primera promoción del Máster FATRO en reproducción de vacuno, que como sabéis es una formación muy ambiciosa que estamos realizando con 2 años de duración, bastante exigencia mensual de dedicación en horas, con más de 40 ponentes y bueno, dentro de este grupo de técnicos, que son, como os digo, bueno, son técnicos con cierta experiencia ya, con mucha experiencia. Dentro de este grupo de técnicos, pues hay algunos de ellos que se dedican casi exclusivamente a la reproducción y le agradecemos que se hayan prestado de manera totalmente desinteresada a aportar sus opiniones y, por tanto, en las diferentes preguntas que formula Giovanni, pues dan su perspectiva, su forma de trabajar, su opinión y creo que será muy enriquecedor. Son intervenciones cortas y al final, bueno, en muy poco tiempo os queremos dar mucha información. Damos, por tanto, paso ya al contenido del webinar. Primero con las intervenciones de Giovanni introduciendo el módulo y a continuación las opiniones y las respuestas de los técnicos abordando diferentes formas de trabajar y diferentes causas que provocan el fallo en los programas de sincronización. Hola, buenos días. Estamos mirando que el jueves a las 7 tenemos un seminario que realmente me gusta muchísimo, donde fallan los programas de sincronización en vacuno. Bueno, yo creo prácticamente que tenemos al menos
dos puntos de considerar con mucha atención. La compliance de los programas seguramente son un problema. Es la siringa, es la uga, donde se hace la suministración, cómo se manejan las hormonas. Todo esto muchas veces se subvalora, pero es fundamental. El otro punto es que tenemos que respetar mucho lo que los anglosajones llaman el time schedule, cómo se maneja el programa de sincronización en el tiempo, ¿no? La compliance del programa de sincronización. Y por mí hay un tercer punto que es muy interesante. Es que muchas veces nos equivocamos pensando que sería suficiente tomar un programa y aplicarlo. En realidad, hay programas diferentes por granjas diferentes. Y esto es un punto realmente muy importante. Y que seguramente vamos a discutir el jueves. Te espero. Busco el cuerpo lúteo, después identifico los folículos para saber en qué día se encuentra la vaca. Nunca voy a administrarla antes del día 7, ni en fase de reclutamiento ni en fase de selección, siempre a partir del día 8, fase de dominancia, y nunca la aplicaría ni la aplico a partir del día 18, ya que la vaca por ciclo natural debe de producir esa prostaglandina endógena y provocar la regresión del cuerpo lúteo y salir a celo. Antes de iniciar un tratamiento con una prostaglandina, la estructura ovárica que intento detectar, me imagino que lo mismo que todos los veterinarios, es un cuerpo lúteo. Sin embargo, ya que a día de hoy dispongo de un ecógrafo con Doppler y muchos veterinarios también disponen o dispondrán en un próximo futuro del Doppler, intento también ver la vascularización del cuerpo lúteo. Cuerpos lúteos poco vascularizados no utilizo la prostaglandina, porque eso me indica que o bien el cuerpo lúteo es muy joven y por lo tanto no va a responder a la prostaglandina, ya que los cuerpos lúteos de menos de 6 días no responden a la prostaglandina, o bien es un cuerpo lúteo en regresión y por lo tanto no tiene sentido poner una prostaglandina porque se va a salir en celo de forma natural, sin necesidad de la inducción. Fundamentalmente cuerpo lúteo, aunque a veces el tamaño del folículo también es importante. Respondería un cuerpo lúteo maduro. Realmente todos sabemos que la mayor parte de las vacas a las que se les pone una prostaglandina y responden se salen en el entorno de los 5 días siguientes, pero también es verdad que unas se salen al principio y otras se salen al final. Yo creo que esa diferencia se debe al momento de la oleada de crecimiento folicular en que se encuentra la vaca cuando nosotros ponemos la prostaglandina. Es decir, una vaca que esté hacia el final de la oleada de crecimiento folicular saldrá antes, y una vaca que se encuentre al principio de la oleada de crecimiento folicular tardará algo más de tiempo. El tamaño del folículo existente en el momento de la aplicación de la prostaglandina. Tiene que existir un cuerpo lúteo sensible a la prostaglandina y luego la duración la marca el diámetro del folículo. El desarrollo folicular en el momento de la aplicación de la prostaglandina, ya que las prostaglandinas controlan la regresión del cuerpo lúteo pero no actúan sobre el crecimiento folicular. Bueno, pues realmente no. Nosotros en nuestro equipo no encontramos diferencias, lo cual no quiere decir que no existan, sino que no somos capaces de detectarlas en las condiciones de campo. Lo cierto es que la prostaglandina como método único de sincronización no lo utilizamos habitualmente. Principalmente utilizamos el Opsin, el Presin y el Cosin en novillas. ¿Qué es lo que pasa? Que muchas veces las prostaglandinas las adquiere el ganadero dependiendo un poco de las circunstancias, de la zona, de las ofertas que le ofrecen las comerciales, con lo cual el registro de datos no es muy detallado y habría que dedicarle mucho tiempo para analizar este tema. No. En mi práctica habitual uso la sintética, los protocolos de inmunización,
confiando en su mayor efectividad. Bueno, en campo resulta difícil ver diferencias en cuanto a eficacia entre prostaglandinas naturales y prostaglandinas sintéticas. Sabemos que las naturales, en teoría, funcionan mejor sobre el efecto sobre útero, sobre la involución uterina, y las sintéticas van a funcionar mejor para la ruptura del cuerpo lúteo. Hace años utilizábamos en los reproductivos de los dos tipos de prostaglandinas, para las posparto las naturales y para los PGs, GPGs o Presynch o lo que utilizáramos en cada momento, las sintéticas. ¿Qué es lo que ahora en estos momentos estamos utilizando? Únicamente prostaglandinas sintéticas. ¿Qué es lo que nos pasó? Tuvimos hace unos años problemas de miositis, de contaminaciones, de infecciones en músculo, principalmente cuando la inoculación se realizaba en muslo, pero también algún problema en tablas del cuello, cuando utilizábamos prostaglandinas naturales. Investigando con los técnicos de los laboratorios, que nos pasó con un par de marcas comerciales, llegamos a la conclusión, la información que recibimos es que las prostaglandinas naturales producen una vasoconstricción sobre el punto de inoculación, con lo cual, si por accidente inoculamos algún Clostridium principalmente, va a ser mucho más sencillo para él poder multiplicarse y producir una lesión grave, ¿no? No fueron muchos los casos, no sabría decir qué porcentaje de vacas, igual una de cada 1000, pero claro, pinchando bastantes vacas, tuvimos casos además muy llamativos, con vacas muertas, vacas que tuvieron que ir a matadero, vacas no recuperadas, vacas con pérdidas de producción importante, por lo cual desde hace ya unos años optamos por trabajar solo, tanto para posparto como para sincronización, con prostaglandinas sintéticas. Depende del tipo de animal. En novilla funciona bien. Y en vaca he usado protocolos cortos que han tenido resultados aceptables, pero no son los óptimos. Sí, pero tendrá menos respuesta cuanto más joven. Realmente, si sé que un cuerpo lúteo es de 18 días, sé por lo tanto que está a punto de iniciarse o ya se ha iniciado la regresión del cuerpo lúteo, no tiene sentido utilizar una prostaglandina porque sé que esa vaca va a salir en celo, le ponga o no le ponga la prostaglandina. Sí, quizá porque no tenga la certeza de que es de más de 18. Y 2, porque es una forma de dirigir al ganadero a prestar atención respecto de esas vacas pinchadas, para que detecte el celo. No suelo, pero si hay más de un cuerpo lúteo o a la ecografía me crea duda, lo uso. La respuesta es sí, siempre lo suelo utilizar. ¿Por qué? Porque con esto me aseguro de que vamos a realizar la inseminación normalmente a las 72 horas. Utilizamos mucho nosotros el método sourcing. Si no lo utilizáramos, en muchas ocasiones podemos correr el riesgo de que ese celo se pierda, ¿vale? Dependiendo un poco del manejo de la granja y del propio ganadero, hay veces los que puedes valorar si realmente lo dejaríamos previo aviso al ganadero de que la vaca está a punto de salir a celo. Pero por norma, generalmente siempre suelo utilizarlo para asegurarme así la inseminación. Sí, si es una vaca que no se detectaron celos anteriores o no hay un sistema de detección de celos en la granja. En mi caso, hasta hace un año no se usaba la doble prostaglandina, solamente se usaba una. Cuando ya compré el ecógrafo, veía que ciertas vacas no habían llegado en el momento óptimo para la inseminación a tiempo fijo. Así que decidimos cambiar el protocolo y ahora la aplicamos con esa diferencia de 24 horas, la segunda prostaglandina, y con la intención de provocar esa luteólisis total. Y los resultados han cambiado y la verdad que son mucho más productivos. No sé si es habitual o no. En mi caso no es demasiado habitual, aunque cada vez se hace más. ¿Cuándo la uso? Cuando hago el GPG corto, GPG de 5 días, en novillas, 3 ondas foliculares, pero sobre todo cuando es corto, sí doblo la prostaglandina. No es una práctica habitual, pero sí lo usamos cuando hacemos protocolos cortos para intentar garantizar la sensibilidad del cuerpo lúteo.
Para contestar a esta pregunta, explico primero que trabajo en granjas de tamaño pequeño que tienen entre 40 y 130 vacas en lactación y el manejo es más individualizado. Sobre las vacas de más alta producción, sobre las vacas en el día 70, 90 posparto, utilizo doble prostaglandina. El objeto de la utilización de la doble prostaglandina es crear una luteolisis total. Las prostaglandinas siempre utilizo sintéticas. Sí, lo hago habitualmente en mis protocolos, con el fin de asegurar la lisis total del cuerpo lúteo. Sí, 14. Claro, de ahí dependerá de si es de 2 o de 3 oleadas foliculares, no sabría decir. Realmente yo no sabría decir cuántos días después. No sabría decir. Es que claro, no sé decir. De verdad que no sé decir. Según mi experiencia, entre 3 y 5 días. Normalmente entre 2 días y medio y 4 días es cuando me encuentro que aparece el celo con este tratamiento. Se suele retrasar hasta el 4º o 5º día. En mi experiencia se adapta a animales de 3 ondas. 2 oleadas foliculares. Vamos a ver, para mí se adapta mejor a los bovinos de 2 oleadas foliculares, siempre y cuando, previa ecografía evidentemente del ovario y del útero, encontremos los parámetros adecuados y podamos realizar unos síncronos concretos, siempre que haya un cuerpo lúteo, un folículo entre 8 y 15 milímetros, el OSIN 7 se adaptará mejor a este tipo de animales de 2 oleadas foliculares. En cambio, si lo que generalmente son las vacas las que tienen las 2 oleadas foliculares, si bien algunas lo mantienen las de 3 oleadas foliculares, pero eso prácticamente es muy complicado de saber. Si nosotros quisiéramos utilizar un OSIN adecuado para animales de 3 oleadas foliculares, creo que se debería utilizar mejor el OSIN 5. De 2. Buscar principalmente una vaca cíclica y con un cuerpo lúteo que veas que va a responder correctamente a la GnRH y posterior prostaglandina. El estadio del cuerpo lúteo y el diámetro del folículo. El escenario ideal para mí, para empezar un OBSINS, es que haya un cuerpo lúteo y un folículo dominante de más de 0,8 1 centímetro. Por lo que el cuerpo lúteo secretará progesterona, que ayudará a que el folículo que inseminaremos crezca con altos niveles de progesterona. Por otro lado, el folículo mayor de 0,8 1 centímetro de diámetro será capaz de responder a la GnRH, emergiendo una nueva oleada de crecimiento folicular y creando un cuerpo lúteo accesorio que también aportará progesterona para el crecimiento de este folículo nuevo. No obstante, hay situaciones que no son tan ideales, pero también me permito empezar un OBSINS, como por ejemplo que no haya cuerpo lúteo y haya un folículo dominante de más de 1 centímetro capaz de responder a la GnRH. En estos casos, el folículo dominante que vayamos a inseminar crecerá con bajos niveles de progesterona y habrá quizás un aumento de la tasa de gestaciones gemelares. Sí intento evitar empezar un OBSINS cuando no hay un folículo capaz de responder a la GnRH, ya que no emergeremos una nueva oleada de crecimiento folicular y en el momento de la inseminación a tiempo fijo podemos tener 2 escenarios. Un folículo dominante que albergue un ovocito viejo y por lo tanto poco fértil, o que el folículo dominante sea atrésico o haya emergido una nueva oleada folicular. Por lo tanto, habrá un folículo que no será capaz de responder a la segunda GnRH y no sincronizaremos la ovulación. Me gustaría recalcar también que el hecho de sincronizar vacas en base a las estructuras ováricas que vemos ecográficamente tiene sus limitaciones y tenemos que ser conscientes de ellos. Yo creo que sincronizamos en muchas ocasiones mejor las vacas sobre el papel, conociendo bien la fisiología de las vacas y cómo y cuándo actúan las hormonas, ya que ecográficamente en ocasiones podemos ver un folículo dominante de más de 1 centímetro, dar por hecho que va a responder a una GnRH y ese folículo
que esté en atresia en lugar de en crecimiento y no ser capaz de responder a la GNRH. Igual que al observar un cuerpo lúteo, este puede ser joven y no responder a una prostaglandina. Un folículo dominante de más de 0,8 milímetros y a poder ser un cuerpo lúteo joven. Teniendo en cuenta que la selección del folículo dominante en una oleada de crecimiento folicular en la vaca se produce entre el día 3 y el 6, la probabilidad de que poniendo una GNRH entre el día 0 y 4 del ciclo estral se produzca una ovulación, entiendo que es baja porque prácticamente no vamos a tener vacas con folículos dominantes seleccionados y por lo tanto no van a ser capaces de responder a la GNRH ovulando. Supongo que nula, o bajísima o nula. En principio, si no hay folículo, ninguna. Prácticamente nula. Quizás en animales de 3 oleadas foliculares, el día 4 ya tengamos un folículo dominante de más de 0,8 centímetros capaz de responder a la GNRH, pero por lo general el metaestro no es un buen momento para administrar la GNRH. Al administrar la primera GNRH en estos días, si esta no hace efecto y no somos capaces de sincronizar una nueva oleada de crecimiento folicular, puede ocurrir dos cosas en el momento de la inseminación a tiempo fijo. Si se mantiene el folículo dominante que había en el momento de esta primera administración de GNRH, este puede llegar al momento de la inseminación a tiempo fijo albergando un ovocito viejo y por lo tanto poco fértil. En otras ocasiones, ese folículo dominante entra en atresia alrededor más o menos del día que toca administrar la prostaglandina y en el momento de la segunda GNRH volvemos a tener un folículo dominante demasiado pequeño e incapaz de ovular con la segunda GNRH. Estas son las típicas vacas que suelen aparecer en celo o algún día después del momento de la inseminación a tiempo fijo. Muy mala, no hay folículos de tamaño suficiente para ovular. Dado que en la vaca la selección del folículo dominante se produce entre el día 3 y 6 de la oleada de crecimiento folicular, entre los días 5 y 10 tendremos muchas vacas que tendrán ya seleccionado su folículo dominante y por lo tanto la posibilidad de que la GNRH induzca la ovulación de esos folículos en principio será elevada. Alta, porque ya hay presencia de un folículo dominante. En mi experiencia tiene que rondar 70-80%. Elevada. Es el mejor momento para iniciar un OVSINS, porque tendremos un folículo dominante de más de 1 centímetro capaz de responder a la GNRH y por otro lado tendremos un cuerpo lúteo secretando progesterona, lo cual permitirá que el folículo que vamos a inseminar crezca con altos niveles de progesterona y por lo tanto sea de calidad. Además, los niveles de progesterona en el momento de la administración de GNRH serán intermedios, lo cual optimizará la eficacia de la GNRH, ya que con altos niveles de progesterona la GNRH actúa peor. Buena. Ahí yo entiendo que dependería un poco si es una vaca de 2, 3 o 4, incluso 4 oleadas foliculares, y según eso podríamos que la respuesta sea nula o tener una ovulación. Creo que suele ser baja, porque ahí no hay folículo tampoco. Menor que si la administramos entre el día 5 y 10 del ciclo, ya que en animales de 2 oleadas de crecimiento folicular podemos tener un folículo mayor de 1 centímetro de diámetro, pero en regresión, será el de la primera oleada folicular, o un folículo dominante en crecimiento, pero menor de 1 centímetro de diámetro, será el de la segunda oleada folicular. En ambos casos, ambos escenarios serán incapaces de ovular a esta GNRH. En animales de 3 oleadas foliculares sí puede que tengamos una mayor respuesta a esta GNRH. De regular a mala. A partir de ese día podríamos empezar a tener respuesta mayor a medida que nos acerquemos a día 20. Ahí vuelve a haber respuesta, pero tampoco es tan alta como entre el 5 y el 10. Elevado.
ya que en esos días solemos tener un folículo dominante mayor de 1 centímetro. El problema de empezar un Opsins en estos días es que si lo empezamos hacia el día 15-17 del ciclo estral, sincronizaremos una nueva oleada de crecimiento folicular, pero antes del momento de la administración de la PG, la propia vaca secretará prostaglandina endógena y estas vacas suelen adelantar el celo respecto al momento de la inseminación a tiempo fijo. Es decir, en el momento de la inseminación a tiempo fijo ya no habrá un folículo capaz de ovular a la segunda GNRH. Por otro lado, hacia el día 18-21 ya no hay cuerpo lúteo, sincronizaremos una nueva oleada de crecimiento folicular, pero los folículos que vayamos a inseminar crecerán con bajos niveles de progesterona, aumentando la tasa de ovulaciones dobles y, por lo tanto, incrementando el riesgo de gestaciones gemelares. Buena. El objetivo de la presincronización es que cuando nosotros iniciamos el protocolo de sincronización tengamos a la vaca en el mejor momento para su respuesta, y ese mejor momento es cuando tiene un folículo dominante seleccionado, tiene un cuerpo lúteo, entre el día más o menos 5 y 10 sería el mejor momento, y lo que tratamos con la presincronización es de que todas las vacas, cuando inician esa sincronización, estén en ese momento para obtener la mejor respuesta posible. Bueno, en nuestro caso, en la mayoría de nuestros clientes no hacemos presincronización. Como la mayoría de los casos, claro, la cuestión está en la palabra depende. Dependiendo de cómo se maneja el periparto, de cómo se maneja el posparto especialmente, tomamos o no la decisión del presim. En la mayoría de nuestras granjas hacemos pospartos semanales hasta los 25 días, incidiendo en el posparto temprano en las enfermedades metabólicas y enfermedades infecciosas, y a partir de los 15 o 20 días, pues valorando retracción uterina, involución uterina y ciclicidad ovárica. En aquellas granjas donde por algún motivo no se hace un control posparto tan exhaustivo, entonces sí que aconsejamos el realizar un presim. Un presim comenzando entre los 25 y 40 días, y creemos que es aconsejable porque de esta manera resolvemos algunas endometritis antes de empezar con el Opsin. Aseguramos que el Opsin comienza en el mejor día del ciclo para sus inicios, y además, según la bibliografía, se consigue un mayor porcentaje de ovulación, un 85%, según algunos datos, frente al 55% con el Opsin sin presim, y mejora el porcentaje de fertilidad y el índice de concepción. Intentar asegurar la presencia de un buen cuerpo lúteo y, por tanto, de niveles de progesterona altos para la maduración de los folículos. Yo creo que es para asegurarnos de empezar el día exacto el Opsins. Asegurar un alto porcentaje de celo y mejorar la concepción. El inconveniente es la sensibilidad del cuerpo lúteo. Que tengas una luteolisis parcial, al final no consigas la sincronización. Hay unos niveles más bajos de progesterona y por lo tanto peor implantación. En mi práctica habitual, cuando hago resincronización, administro la GNRH sobre el día 26 para hacer la inseminación sobre el día 35. Resincronización. Prostaglandina los días 29 y 30, GNRH el día 31 e inseminación el día 32. Y el resto de los animales con un Opsin. Diría que pondría una GNRH 7 días antes del diagnóstico de gestación. Bueno, el principal hándicap a la hora de hacer resincronizaciones en granja para intentar acortar el intervalo entre inseminaciones es la periodicidad de los reproductivos. En las granjas grandes de más de 500 o 600 vacas que hacemos reproductivos una vez a la semana, es muy sencillo, estamos haciendo diagnósticos mayormente entre 25 o 30 días y en ese momento es muy sencillo, o es el momento óptimo en la mayoría de las vacas vacías de empezar un GPG largo o corto, un Opsin de 10 días o
o de 8 días, intentando que no pinche el ganadero, sobre todo en estas granjas grandes, los fines de semana. Entonces es muy sencillo ver la estructura, ver el cuerpo lúteo y empezar un GPG con muy buenos resultados. Cuando estas vacas no presentan un cuerpo lúteo o acaban de estar en celo, lo que hacemos es esperar la semana siguiente, volverlas a revisar y empezar en ese momento el GPG, que lo haremos, dijéramos, pues seguramente en el momento óptimo, o si vemos vacas anoéstricas o vacas con problemas quísticos principalmente, pues ya utilizamos dispositivos de progesterona. En granjas que hacemos el reproductivo cada 14 días, este método no nos es útil porque la mayoría de las vacas que vamos a diagnosticar, o un número alto de vacas, no está, dijéramos, entre el día 26 y el día 30 o 31, que podríamos decir que es el día 5, estamos en el día 5 o 10 de celo. ¿Qué es lo que hacemos en estas granjas? En algunas granjas en las que el ganadero, dijéramos, colabora. Lo que tiene que hacer el ganadero es justo una semana antes de que nosotros hacemos el reproductivo, saca el listado de las vacas que en ese momento tienen entre 26 y 30 o 31 días de gestación, pone una GNRH y luego nosotros en la revisión una semana más tarde, si consideramos que es el momento óptimo para continuar el off-cinch, pues continuamos, y si no, pues ya vamos a una prostaglandina para detección de celo o un dispositivo de progesterona, depende de cada caso. El éxito de los programas de sincronización del vacuno depende de muchos factores, pero uno de ellos es la correcta aplicación de los productos o de las hormonas que se utilizan. La correcta aplicación, conservación, manipulación y aplicación en los animales de las hormonas es un punto del que muchas veces no se habla y es crucial para que el programa de sincronización funcione correctamente. Para aplicar las hormonas tenemos dos opciones. La más habitual es utilizar una jeringa, pero sería también recomendable plantearse la utilización de una pistola o jeringa de dosificación automática. Cuando queremos aplicar las hormonas con jeringuilla o con jeringa, debemos utilizar una jeringa de 2,5 centímetros, como esta que tengo, o como sumo de 5 centímetros. Emplear jeringas de mayor capacidad nos va a hacer que la dosificación sea mucho más imprecisa. Un factor muy importante es la elección de las agujas. Las hormonas se administran vía intramuscular. Normalmente cuando se recomienda una aplicación intramuscular estamos hablando de agujas bastante largas para que atraviesen la piel y entren en el músculo, pero en el caso de las hormonas podemos hacer una pequeña excepción, ya que son volúmenes muy pequeños, 2 centímetros, 4 centímetros a lo sumo, productos muy fluidos con muy buena jeringabilidad. La aplicación de productos intramusculares normalmente se hace en el cuello. Normalmente se inyectan antiinflamatorios, antibióticos, que son productos que se inyectan un cierto volumen y es importante tener una zona muy buena. Aquí tenemos una zona en la que la canal va a tener un valor más bajo y si hay algún tipo de reacción pues se puede desechar esta parte y es una parte importante. Otra opción para aplicar productos intramusculares y en concreto las hormonas, pues es una zona recomendada, es la parte trasera del animal. Hay dos zonas. Una zona suele ser esta, que yo pues desaconsejo y normalmente muchos técnicos desaconsejan, y otra parte sería en la parte trasera del animal, en la zona del músculo semimembranoso, semitendinoso. Es una zona en la que el animal suele tener la piel más o menos limpia y se puede hacer una buena aplicación. También tiene ciertos inconvenientes. Uno de ellos es que esta es una zona muy valiosa en la canal, es una carne de mucho valor y si hay algún tipo de reacción pues es más contraproducente. Por otra parte, es una zona en la que podemos aplicar la hormona con un manejo muy sencillo. Los animales suelen ser dóciles, pero si el animal pues, da patadas, pues es una zona complicada en la que estamos, ¿vale? Otra cosa a tener en cuenta es que estamos en el punto ciego del animal. Los rumiantes tienen un ángulo de visión muy amplio para ver a los depredadores, pero justo en esta zona estamos en el punto ciego del animal, con lo cual
Este es un animal tranquilo, tenemos que tener cuidado pues, de acercarnos a él poco a poco, que nos vaya viendo, ir tocándolo incluso, y cuando estamos ya en la zona de trabajo, pues el animal es consciente de que estamos ahí. Cuando queremos cargar una hormona dentro de una jeringuilla, el procedimiento es muy sencillo, pero a veces conviene recordar un poco los procedimientos para hacerlo de manera sobre todo higiénica. Es importante utilizar siempre una aguja limpia para cada animal. Extraemos el protector del producto, pinchamos el plástico, extraemos la cantidad adecuada de producto, en este caso 2 centímetros, le damos la vuelta al envase, quitamos y cerramos con el protector hasta la hora de llegar al animal. Este procedimiento de cargar la jeringa hay que hacerlo repetidas veces con cada animal. Es fundamental utilizar en cada ocasión una aguja estéril, una aguja sin estrenar, para no contaminar el producto y para hacerlo con la mayor higiene. Lo que ocurre es que a medida que vamos cogiendo dosis, se va debilitando un poquito el plástico que lo protege. La pistola dosificadora nos permite, entre otras cosas, diferentes ventajas. Una de ellas es que no tenemos que andar pinchando repetidas veces el envase. Se coloca una única vez dentro de la pistola dosificadora y a partir de ahí pues el producto permanece inalterado y se puede utilizar sin ningún tipo de complicación. El modo de colocación de cualquier envase, sea el tamaño que sea, en la pistola dosificadora, en la pistola automática, es muy sencillo. Vamos a aplicar este producto que es de más volumen y es más adecuado a este tipo de pistola. Entonces lo que hacemos es desenroscamos esta parte que tiene un protector. Este protector protege un poco de la suciedad y de que se dañe esta parte de la pistola. La guardamos, colocamos el envase y lo mantenemos en esta posición vertical, porque si lo pinchamos en esta postura y hay una pequeña fuga de líquido, pues no es deseable. Entonces, en esta postura, en esta posición, colocamos la pistola en la parte central y empujamos y giramos simultáneamente hasta que quede totalmente fijado. Como podéis ver aquí, fijado, no escapa líquido y está ya la pistola preparada. Una vez colocado el envase, el siguiente paso es asegurarnos que está bien regulada la rueda con la dosificación correcta. En este caso lo vamos a regular a 2 centímetros o 2 mililitros. A continuación tenemos que cebar la pistola, prepararla para que la primera dosificación se haga correctamente, con lo cual apretamos el émbolo, soltamos repetidas veces hasta que se llene de líquido. Si tiene algo de aire, lo hacemos en posición vertical, lo podemos repetir las veces que necesitemos hasta tener completamente cargado el émbolo. Una vez preparada la pistola, el último paso sería añadir la aguja. Como decíamos anteriormente, una aguja limpia para cada animal, se introduce, se le da media vuelta y queda fijada. Para aprovechar bien el producto y dosificarlo correctamente es lo siguiente: hay que asegurarse de que aquí no hay aire. Puede haber una gota, una burbuja, que no pasa nada, pero no tiene que haber aire. Es importante, cuando se haga la recarga de la siguiente dosis, que la pistola esté en esta posición para que el líquido entre dentro de la pistola. Si por lo que sea estamos moviendo la jeringuilla, la primera dosificación saldrá bien, pero llegará un momento que se llenará esto de aire y no se dosifica completamente. A medida que nos acostumbramos a utilizar la pistola, vamos cogiendo confianza y cada vez lo hacemos mejor. Pero cuando la pistola está trabajando en vacío, es decir, cuando no está entrando el líquido correctamente, el émbolo y la fuerza con la que tenemos que impulsar el émbolo es mucho menor. Entonces nos estamos dando cuenta ya casi al momento que no está cargando suficientemente. Otro consejo sería, en el caso en que tenemos preparada una dosificación, pero no está bien cargada, es decir, hay un poco de aire, lo que tenemos que hacer es lo siguiente: ponemos en esta posición la pistola, empujamos para quitar la burbuja y después volvemos a la posición original para que cargue bien y soltamos.
Vamos a aplicar la hormona en el animal, tenemos la pistola cargada, quitamos la aguja del animal anterior, la guardamos, cogemos una aguja limpia, la introducimos media vuelta, nos acercamos al animal con calma, que nos vea, tocándolo un poco para que esté tranquilo. La inyección tiene que ser con la aguja lo más cerca posible de los 90 grados. Si lo hacemos con un ángulo muy grande, podemos estar en una zona subcutánea, ¿vale? Quitamos el capuchón, avisamos a la vaca de que estamos trabajando con ella. A mí me gusta hacer un pellizco de la piel para que, bueno, esté tranquila. Le hacemos el pinchazo, como veis la aguja es casi indolora. Con todo lo expuesto, no pretendemos dar indicaciones estrictas de cómo aplicar las hormonas. Creemos que cada granja debe buscar su mejor manejo y lo que sí que es importante es cuidar mucho la técnica y la ejecución y el material que se elige para hacer una buena aplicación. A modo de resumen, creemos que es muy importante la higiene, tanto por bioseguridad, utilizando agujas estériles entre cada animal y sobre todo para pinchar el envase. La higiene, pinchar en un sitio limpio, en la zona adecuada, con el material adecuado, va a evitar la aparición de reacciones en el punto de inyección. Elegir el material y la técnica adecuada es fundamental. Evitar el estrés del animal yo creo que es uno de los objetivos primordiales, además de la higiene. Y por último, pues que tengáis en cuenta que la utilización de jeringas automáticas facilita mucho el manejo en grandes explotaciones sobre todo. Siempre recomiendo la tabla del cuello porque la considero una zona muy amplia, muy fácil para los operarios a la hora de administrar la hormona. También les recomiendo que apliquen esa dosis con una aguja larga y de 18 G solemos trabajar. Y así asegurarnos que esa aplicación se realiza de forma correcta. Creemos que es un tema fundamental. En general, los inyectables que se utilizan, las hormonas para programas de sincronización, son inyecciones de pocos volúmenes y pocas densidades y aconsejamos que el punto de inoculación sea tablas del cuello, tabla del cuello, parte posterior dorsal del cuello, asiento de la grupa y parte posterior de la nalga. Por orden de prioridad preferimos el cuello porque suele ser la zona más limpia, pero también esto depende del lugar donde el ganadero le es más cómodo aplicar las inyecciones, aplicar los tratamientos. No nos gusta que lo hagan en la sala de ordeño, aunque algunos lo hacen, y cuando es ordeño posterior, por supuesto, lo ponen en la parte de atrás de la nalga. En cuanto a las jeringas y agujas que utilizamos, pues son agujas normalmente largas, de cono rosa, que tienen unos 4 centímetros de largo y 18 Gs de diámetro, y jeringas de 5 centímetros. Creemos que esta aguja y esta jeringa facilitan la dosificación, ya que los volúmenes que suelen utilizar son de 2 a 5 centímetros. Además, la aguja garantiza la inyección intramuscular y además la rapidez de aplicación, que es importante. En cuanto a la experiencia con la jeringa automática, en general no nos gusta mucho porque considero que dosifica un poquitín peor. Es cierto que se gana en rapidez, pero también es cierto que si el mantenimiento de gomas, émbolos y demás estructuras de la jeringa no está bien realizado, y la higiene, pues podemos dosificar peor, meter burbujas de aire y no sé, en general no es un sistema que utilicemos mucho nosotros. Resumiendo, hay 4 puntos fundamentales a cuidar, que son la conservación de los viales de las hormonas, tal como nos dice el fabricante, respeto de fechas y horarios definidos en los protocolos, dosificación correcta, higiene y manejo. Yo recomiendo siempre
utilizar en la zona del cuello, ¿vale? Por una mayor irrigación. Pero también dependerá un poco del manejo del sitio donde hagamos el diagnóstico de gestación. Si lo estamos haciendo en amarras y el ganadero se muestra mucho más cómodo utilizándolo, poniéndolo en el glúteo y es ciertamente seguro, pues también muchas veces lo hacemos utilizando en la parte trasera del animal, en el glúteo. Sin embargo, si se hace en una mangada, yo intento siempre que lo utilizamos en el cuello, mayormente por seguridad porque evidentemente está mejor perfundido el producto, la hormona que vayamos a utilizar, y también buscando la seguridad del ganadero y así como el manejo. Yo prefiero inyectar siempre en el cuello, mismo si son vacas de carne, si son vacas de leche, en autocaptura o en una manga, con una jeringa amarilla corta y siempre con agujas desechables de 2,5 centímetros. Siempre que sea posible aplicaremos las hormonas en los músculos de las tablas del cuello. Si no es posible, porque los animales no quedan bien atrapados o por el motivo que sea, el segundo punto de inoculación, que no es el más adecuado, pero que normalmente es el más empleado, serán los músculos del muslo, ¿no? Respecto al material utilizado, solemos utilizar la típica aguja rosa de 40 milímetros, 4 centímetros de largo y 1,2 de grosor, de diámetro. Y respecto a las jeringas, utilizamos jeringas desechables normalmente de 5 centímetros. Las dosis que estamos aplicando de hormonas son de 2 centímetros principalmente, la GnRH y la prostaglandina, pero ahora en cada vez más explotaciones hemos incrementado un 50% la dosis de la prostaglandina, pasando a 3 centímetros, y depende de la concentración de la GnRH, en algunas vacas, principalmente con quistes foliculares, estamos empleando 4 centímetros. Es por la razón que normalmente, aunque en algunos casos utilizamos jeringas de 2 o de 2,5 o 3 centímetros, normalmente utilizamos de 5 centímetros, nunca más. Respecto al uso de jeringas automáticas, algunas explotaciones, principalmente grandes, las están empleando. No el día del reproductivo, sino el día que ellos tienen que hacer seguir los protocolos, ¿no? Porque algunos de ellos los hacen en sala de ordeño o bien atrapadas, ¿no? Tiene ventajas, la principal ventaja es la velocidad, es que se clava menos veces la aguja, sobre todo cuando no se utilizan agujas desechables, que lo ideal es utilizar agujas desechables, como su propio nombre indica, desechables. Entonces, cuando utilizan agujas automáticas, emplean normalmente agujas metálicas que alargan la vida de esas agujas demasiado. Además, en algunos casos, lo que es el mantenimiento de las jeringas, en cuanto a higiene y lubricación de las jeringas, no es el adecuado. La ventaja que puede tener, principalmente, es eso, en granjas grandes, para dar velocidad y menos riesgo de contaminación del contenido del bote, del frasco de hormona. En las tablas del cuello, en el muslo y entre isquio e ilio, por la cantidad administrada de las hormonas 2,5. Mejor corta. En mi opinión es fundamental seguir al pie de la letra el protocolo, tanto en días como siempre a la... Normalmente es importante respetar los días, seguro, las horas, la mayoría de las veces, pero fundamentalmente las horas de la última prostaglandina ya al momento de inseminación, eso es seguro. Sí, muy importante. Sí, intento enseñar a los ganaderos a realizar un cuidado de ellas, es decir, siempre en lugar fresco y seco, y una vez abiertas, guardar en refrigeración. La refrigeración es habitual en casi todas las granjas, y más en la época en la que nos toca lidiar ahora, que las temperaturas son altísimas. Nosotros utilizamos un tipo de nevera pequeña que se puede comprar en Amazon por 120 euros, no es como un frigorífico de casa, pero te permite mantener 7-9 grados, sobre todo por el verano, las hormonas y por supuesto sin que les dé la luz solar. Y con eso creo que mejoras un poquito los resultados de las terapias hormonales. Sí,
especialmente con la GNRH, ya que a partir de 25 grados se degrada. No obstante, para simplificar, aconsejamos que también guarden en la nevera la prostaglandina, porque así nos aseguramos de que ambas hormonas están guardadas en un sitio limpio, oscuro, fresco y seguro. Sí, conservarlas en un sitio fresco y oscuro. El futuro del manejo de la reproducción. He pensado mucho en esos últimos días a cuál es mi visión y qué puedo compartir con todos vosotros de mi visión del futuro. Y al final he llegado a hacer una síntesis. Yo creo que el futuro de la reproducción, independientemente que se vaya desarrollando un sistema Green Deal, donde las hormonas se andarán cortando, donde la sincronización se podrá utilizar simplemente en animales patológicos de anaestro, donde la inteligencia artificial y la business intelligent serán siempre más protagonistas del manejo de la reproducción. Yo creo que el punto crucial es que se pasa de una lógica de manejo reproductivo con la sincronización a una implementación de la fertilidad. Son dos cosas muy distintas. Hasta hoy, todo el mundo ha trabajado por encontrar una forma para aumentar la tasa de concepción con sistema combinado de sincronización. Yo estoy hablando de radicalmente modificar el plan de trabajo y apuntar a un mejoramiento de la fertilidad. ¿Cómo? A través de una reducción de las vacas enfermas, que hoy son en el posparto. Son la causa principal de la baja detección de celo y de la baja tasa de concepción. ¿Esto qué significa? Que tenemos que trabajar, concentrarnos en 4 pilares fundamentales en la transición. El manejo de la seca, el manejo sanitario, el manejo nutricional, el DICAD, el welfare, el housing de los animales y el manejo de la parte preventiva, de prevención con las vacunas. Quindi 4 puntos fundamentales: cow comfort, housing, nutrición, manejo sanitario de la seca y plan de vacuno, plan preventivo. Creo que esta es la clave. Claro, es mi punto de vista.